Quiero notar con ustedes por un ratito, mientras disertamos la palabra, que el tema de Apocalipsis todo sigue siendo la revelación de Jesucristo. Diga conmigo, la revelación de Jesucristo. Ninguno de los episodios que leemos en Apocalipsis están separados, sino conectados con la persona de Jesucristo. Por eso cuando usted lee Apocalipsis, debe leerlo con una mente cristiana y pedirle al Señor que le ayude a discernir dónde está Cristo en cada uno de los episodios que el libro de Apocalipsis narra. Por ejemplo, cuando leemos en el capítulo 4 al Señor llamando a Juan y diciéndole: sube acá, ese es el rapto de la iglesia, que Juan lo personifica. Y obviamente el rapto de la iglesia en Apocalipsis 4 es parte y es producto y es fruto de lo que dijo Cristo en Juan capítulo 14: si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy también vosotros estéis. Cuando leemos en el capítulo 5 el libro abierto en la mano del Padre, y que no había nadie digno de mirarlo y de abrirlo y romper sus sellos, ahí mismo hay una imagen clara de que el libro de Apocalipsis, de quien habla, es de la persona de nuestro Señor. Y cuando Juan lloraba, dice la palabra que alguien dijo en alta voz: no llores, porque he aquí el león de la tribu de Judá, el vástago de Isaí, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Quiero proclamar en este día que el Señor, que a quien estamos adorando aquí, es un león, y es el único león que hay. El diablo anda como un león, pero en ninguna parte de la palabra dice que el diablo es un león, sino que anda como un león rugiente. Pero la Biblia atribuye solamente a Cristo que solamente Él es el león de la tribu de Judá. Y Apocalipsis habla de Él con esa gloria que el pastor Manén hace poco aquí ministró sobre la dignidad de Cristo en el capítulo 5. Luego está la revelación anticipada al pueblo de Dios de lo que será el anticristo. Y esa revelación también está conectada con Cristo, porque cuando Él se iba, Él dijo: yo me voy, pero les enviaré a otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual os guiará. Una de las funciones que hará el Espíritu Santo es que nos guiará a toda la verdad. Por eso el Señor dijo que el que anda con Él no andará en tinieblas, porque tiene adentro al Espíritu de Dios que lo va a guiar siempre a toda verdad. Usted camine seguro que si mira al Señor Jesús por la fe, usted no se extraviará de la verdad de Cristo. El que se extravía es porque dejó de mirar al Maestro y dejó de ser ministrado por voluntad propia, por el Espíritu de verdad. Pero el Espíritu Santo abre en Apocalipsis los juicios que vendrán a la humanidad, porque el Espíritu fue prometido por Cristo como el Espíritu que nos guía a toda la verdad. Y qué lindo que la medicina preventiva de Apocalipsis es que sepamos estos juicios para que estemos preparados y que aquel día no nos sorprenda a nosotros como ladrón. En otras palabras, el Señor ha dejado a la iglesia la luz de la profecía. Yo digo amén por eso. La profecía. Y es por eso que dice Apocalipsis: bienaventurado el que lee y bienaventurados los que oyen las palabras de la profecía de este libro y hacen las cosas en él escrito, porque el tiempo está cerca. Qué bueno que nuestro Señor nos avisó de que este mundo se va a complicar, y Él dijo que viene antes a levantar la iglesia, y que el que guarde la palabra de su paciencia, Él lo va a librar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Estoy esperando que digamos amén a esa verdad. Igualmente la redención de Israel, que es una de las cosas principales del libro de Apocalipsis, cómo Dios va a tratar con Israel, es una de las verdades profundas que este libro enseña. Dios tendrá un trato con esa nación, la cual Él escogió de su libre voluntad. Y Apocalipsis conecta también a Cristo con la redención de Israel.
Como dijimos aquí el viernes pasado, la profecía decía que el reino de David sería firme. Y cuando uno ve en Apocalipsis cómo se cumplen las profecías con Israel, y lo veremos enseguida, todo lo que va a venir para la humanidad está conectado con la promesa de Dios a Abraham y a David y a aquellos hombres que eran principales en Israel, de que Israel sería redimido, que Israel no sería comido. Y Pablo advierte a la iglesia que no nos jactemos contra los judíos, porque hemos sido tú y yo injertados en el buen olivo, porque al final todo Israel será salvo. Y Pablo oró por Israel y dice: el deseo de mi corazón es por Israel, para que el Señor le conceda. Decía: yo quise hacer yo anatema si hace falta hacerlo, pero que mi pueblo Israel sea salvo. Y Apocalipsis habla con trazos claros de que hay redención para el pueblo de Israel. Yo voy a decir amén por eso. Ahora estamos mirando en estos días cómo los sellos del libro se están abriendo uno a uno. Yo quiero que ustedes miren, hermanos, conmigo un momentico en la Biblia, porque esta mañana, mientras veía esta palabra, el Espíritu Santo me estaba conectando con una verdad para este día. Y dice Apocalipsis capítulo 6, cuando cada uno de los sellos, hoy miraremos el sello número 7, se van a abrir por la mano del Señor. Y me llama la atención cómo Apocalipsis insiste en la realidad de Cristo abriendo los sellos de ese libro. Dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió. Yo quiero que subraye la palabra abrió. Abrió uno de los sellos. Otra vez en el versículo 3 dice: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Otra vez en Apocalipsis capítulo 6, versículo 5 dice: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía. Vea cómo intencionalmente el Espíritu Santo quiere que hagamos hincapié en la apertura que Cristo está abriendo de lo que era imposible de abrir. Dice el versículo 5, cuando abrió el tercero. Después aparece el versículo 7, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Otro sello que el Cordero abre. En el versículo 12 otra vez aparece la acepción: miré cuando abrió el sexto sello. Y lo que leímos esta mañana en Apocalipsis capítulo 8, versículo 1 es: cuando abrió el séptimo sello. Y una de las palabras rema que el Señor quiere que aprendamos de Apocalipsis capítulo 8 es que Cristo ha comprado la posibilidad de abrir todo lo que el diablo había cerrado. Dios tiene el poder de abrir todo lo que el diablo ha cerrado. ¿Cuántos dicen amén por eso? La propiedad de la tierra tuvo que ser sellada. Dios selló, como enseñamos hace un tiempo atrás, la propiedad de la tierra, para que el diablo, aunque la usurpara por permiso divino por un tiempo, supiera, toda la corte celestial supiera que un día habría un pago, habría una redención, habría una sangre entregada, habría un precio pagado al Padre, para que otra vez la tierra fuera de quien es. Y me llama la atención cómo Apocalipsis repite: el Cordero abrió, y el Cordero abrió, y el Cordero abrió. La idea que da la Biblia es que el Cordero de Dios es el Rey de las aperturas, es el Rey que abre lo que está cerrado. Yo voy a decir amén a eso en esta mañana. Cuando tengas alguna puerta que tú sabes que es la voluntad de Dios que se abra, no te asombres cuando haya oposición a una puerta que Dios te quiere abrir, porque al final la puerta que Dios quiere abrir, Cristo compró el precio para dejarla completamente abierta. Es una enseñanza entre líneas de Apocalipsis capítulo 6, 7 y 8. El Cordero abriendo. Y graben, hermano, la idea que nada más había 7 sellos en el libro, y no quedó uno solo que Cristo no lo pudiera abrir.
En otras palabras, todo lo que Dios tiene programado está conectado con la iglesia. Lo que tiene programado el Señor para la iglesia, Él dijo: ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Aunque se levante el infierno contra ti, aunque una puerta diabólica venga contra ti, se cierre, crea con todo el corazón que Cristo pagó el precio para abrirle a la iglesia todas las puertas que Él tiene para abrirnos a nosotros. Se lo dijo a la iglesia mejor de las 7 también que había, la iglesia de Filadelfia: he aquí, yo he puesto delante de ti una puerta abierta, diga aleluya por eso, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. A mí por lo menos me da alegría saber que pertenezco a un rey que tiene el poder para abrir todas las puertas que Dios me quiere abrir. En otras palabras, aunque la Biblia habla de la oposición del infierno a todo lo que es de Dios, también la palabra promete que toda la conquista del Calvario tiene que ver con Dios abriéndole puerta a todo lo que es de Dios. Y es bueno que uno aproveche las puertas que Dios abre, porque hay puertas que Dios abre que la gente no las ve y no las aprovecha, pero cuando las aprovecha dice que los justos entrarán por ellas. Aleluya. No dejes escapar una puerta y lo siento en el espíritu en esta mañana, una puerta que Dios tiene para ti, no la dejes escapar, porque hay puertas que Dios abre que después se cierran para siempre. Hay gente que perdió la oportunidad de hacer algo para Dios y lo perdió una sola vez, porque había una puerta que el Señor, que compró todas las puertas abiertas en el Calvario, la puso delante y la persona no la pudo aprovechar y se pasó el tiempo de que uno entrara por esa puerta. Pero estamos diciendo en esta mañana, cuando abrió el 7º sello, Él es el Dios de los completos. El número 7 significa la perfección, lo que Dios termina, lo que Dios acaba, lo que Dios hace por completo. Aleluya. Y crea, hermano, que Dios no va a dejar nada a media. Él no es un chapucero fabricante. Todo lo que Dios ha emprendido a hacer contigo y conmigo y con su iglesia en el mundo, Él finalmente lo va a llevar a cabo por el poder del Espíritu de Dios que está en Él. Él abrió hasta el 7º sello, y dice que cuando lo abrió, hoy leímos que había 7 ángeles dispuestos con trompetas en las manos, esperando que el Cordero abriera el 7º sello para ellos, estos ángeles, comenzar a tocar trompetas de juicio para la humanidad. Los 7 ángeles que aparecen cuando el Cordero abre el 7º sello son 7 ángeles preparados para tocar un sonido que significa, cada uno de ellos, un juicio diferente de Dios va a caer sobre los malvados. Qué gozo me da esta mañana decir que la iglesia mira a otra trompeta. Oh, siento aquí su gloria. Hay una trompeta que no es de ángeles en la Biblia, que se llama la trompeta de Dios. Que no son los ángeles los que la tocan, sino que es Dios el que la toca. Escuchen para que se gocen. Cuando Dios va a enviar juicio a la humanidad, Dios usa ángeles para que anuncien trompetas de juicio. Pero cuando Dios va a levantar un pueblo, va a hacer un pacto con un pueblo, va, aleluya, a tratar con su gente, Dios se pone trompeta en su propia boca. Para los que no lo saben, Dios es músico también. Alábale si puede en esta mañana. ¿Sabe cómo me enteré? Porque cuando Dios bajó al Sinaí, dice la palabra que Dios estaba en el Sinaí, Dios descendió allí, llama a Moisés al monte, Israel queda abajo, Israel ora porque tiene pánico del sonido de la trompeta que se oía arriba, porque Dios hablaba con Moisés con voz tronante. Y la Biblia dice de la voz de Dios que estaba en el Sinaí, que el sonido de la trompeta iba en aumento. ¿Sabe qué trompeta era aquella? Dios tomando un pueblo legalmente para Él. Dios tocó trompeta porque estaba tomando a un pueblo para Él. Hasta el Sinaí eran redimidos. Hasta el Sinaí habían pasado el mar rojo, que significa el pasar por la sangre roja de Cristo.
Dice 1 Corintios 10 que todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Aleluya. Hasta el Sinaí eran redimidos, eran rescatados de las hordas de Faraón. Pero en el Sinaí Dios le da leyes al pueblo, estatutos y mandamientos. Y literalmente en el Sinaí es que Dios escoge a Israel con mandamientos, estatutos, leyes, órdenes, higiene, lo que tienen que hacer las tribus. Y cuando Él bajó allí a tomar un pueblo para Él, Dios tocó trompeta con su boca. Y después dice la Biblia acá en el Nuevo Testamento que Cristo, cuando venga a levantar a Olguita, y venga a levantar a Armando, y venga a levantar a Olga Lidia, y venga a levantar a el hermano, y venga a levantar no sé quién más aquí, cuando Él venga en las nubes a levantar, dice que el Señor mismo vendrá con voz de mando, con voz de arcángel, y Él vendrá con trompeta de Dios. Alábele si puede en esta mañana. En otras palabras, la trompeta del fin de los días, Cristo la va a tocar. Y cuando Él hable con voz de trompeta, quiero que escuchen esto, hermano. Cuando Jesús está en la revelación para Juan, Apocalipsis capítulo 1, la primera cosa que a Juan le llamó la atención es que él estaba en el Espíritu. Era un día en que Juan estaba en el Espíritu, en el día del Señor. O sea, estaba mirando al día de Cristo. Y cuando estaba en el Espíritu, en el día de Cristo, en el día del Señor, dice que Juan, lo que le llamó la atención fue que de pronto oyó detrás de él una voz como trompeta. Y cuando se voltea para ver la voz como trompeta, no vio ángeles. Lo que vio fue a Cristo que estaba allí. Porque Él tiene voz como trompeta. Yo quiero decirte, hermano, porque has creído en Cristo, tú no vas a participar de las trompetas de los 7 ángeles de juicio, porque el Señor vino para librarnos de la ira venidera, vino para librarnos de los toques de trompeta de los ángeles, y Él va a hacer que la iglesia sea levantada gloriosa, y vamos a oír no los ángeles tocar trompetas, porque ellos la van a tocar después que la iglesia esté arriba con el Cordero en el cielo. Pero la humanidad va a oír a los ángeles tocando trompeta, porque la hora del juicio de Dios habrá llegado para la humanidad. Y hermanos lindos, quiero volver a decir esto: nosotros estamos en los días del arrebatamiento de la iglesia. Esta mañana contaba a los diáconos en la oficina que hay un documental ahora en Europa que está publicado en casi todos los países de Europa, autorizando legalmente que los niños y las niñas vayan vestidos a la escuela del sexo que ellos quieran ir vestidos. Jesús dijo que su venida ocurrirá como en los días de Sodoma y de Gomorra. Y el anuncio en Europa esta mañana es que los niños vayan a la escuela vestidos como quieran, para que usen los baños que quieran usar entonces, y cuando ya crezcan ellos puedan decidir cuál es el sexo que ellos desean ser y usar. Cristo viene pronto por la iglesia. Y es bueno que esta mañana, mientras oímos a los ángeles tocar trompeta en el Apocalipsis, digamos: Señor, yo quiero elegir, yo quiero mejor oír la voz de la trompeta de Cristo. Cuando suene la trompeta, ¿cuántos dicen amén? El toque de trompeta para arrebatar la iglesia y llevársela al cielo es el sonido que la iglesia debe estar oyendo cuando Cristo venga por nosotros. Y dice Apocalipsis capítulo 8 versículo 1 que cuando el séptimo sello fue abierto, entonces hubo silencio en el cielo como por media hora. En la Biblia se sabe que en el cielo de pronto hay alabanzas muy audibles y de pronto hay silencios. El cielo sabe alabar a Dios en alta voz, y el cielo sabe reverenciar las actividades y la gloria de Dios. ¿Cuántos hermanos pueden alabar a Dios en alta voz en la iglesia, decir un aleluya? ¿Cuántos dicen aleluya? Dice Apocalipsis, otra vez dijeron aleluya. Y dice que el sonido era como de miles de ángeles alrededor del trono que alababan al Cordero. Pero de pronto, cuando Cristo completó la obra de abrir hasta el último sello, y la propiedad de la tierra va a ser otra vez dada a su dueño, al Señor de gloria, cuando eso ocurrió, dice que todo el cielo que estaba alabando al Señor se cayó. Y Juan calcula, en la manera como él mide el tiempo, que más o menos pasó media hora. Obviamente no sabemos eso cuánto es en el cielo. Recuerda, para el Señor un día es como
1000 años, sí, 1000 años. Hubo un silencio. Y sabe, hermano, cuando la Biblia habla de que el cielo se calla, y quiero que lo vean ahora en un versículo, cuando el cielo se calla, escucha por qué es porque Dios se acaba de levantar de su trono para hacer una actividad muy grande contra sus enemigos. Dice la Biblia, escuchen este versículo, Zacarías capítulo 2 versículo 13. Dice Zacarías 2:13: calle toda carne delante de Jehová, porque Él se ha levantado de su santa morada. En otras palabras, hay también un salmo, Salmo 68, 6, 8, versículo 1. Dijo el salmista: levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Mire cómo el levantarse Dios tiene que ver con que Él va a hacer venganza de sus enemigos. Se ha levantado el Señor, el cielo se calla. Y cuando Él se levanta es porque tienen que huir delante de su presencia los que le aborrecen. Así que lo que aparece ahora, cuando el séptimo sello se rasca y el Cordero lo abre, es que Dios se ha levantado del trono para hacer venganza de sus enemigos. Un secretico para la vida devocional diaria: cuando alguien se meta contigo en el trabajo y te quiera hacer la vida un poco imposible, y alguien te quiera mortificar un poco, atrévase a hacer esta oracioncita: Señor, levántate. Porque si Dios se levanta en favor suyo, usted no tendrá que dar ni un golpe, porque Él se levanta en favor de su pueblo. Alábale si puedes en esta mañana. Cuando dicen aleluya, el Señor se levanta y huyen delante de su presencia los que le aborrecen. Ahora, lo que me llama la atención profundamente en la apertura del séptimo sello es que Juan ve que hay dos eventos que están caminando en paralelo, como dijimos el domingo pasado. Hay un evento de juicio, de horror, y hay un evento de bendición. O sea, Dios trata en Apocalipsis con los malvados y se levanta contra ellos, pero también el Señor trata de decirle a su pueblo que hay cosas que Él está haciendo a favor de nosotros. Yo no creo en un predicador que viene al púlpito y publica siempre malas noticias, como un compañero que tuvo Anna de teología en Cuba, que él supuestamente era cristiano, pero la lengua de él siempre estaba llena de lo que él hacía cuando era inconverso, y de lo que él hacía cuando era inconverso, y de las maldades que él hacía, y les contaba a los jóvenes de su escuela cristiana la vida que él tuvo antes de ser cristiano. El evangelio no es contar malas noticias, el evangelio son buenas nuevas de salvación. Por eso Dios, aunque el libro de Apocalipsis es tan tétrico, es un libro tan severo, aunque Apocalipsis es un libro que habla de lo que vendrá la humanidad sin Dios, de vez en cuando Dios dice: tengo una buena noticia para darle a mi iglesia. Y esa es la característica del Apocalipsis: una tasa de juicio para la humanidad y una de bendición para los que son de Cristo. Tratemos, hermanos, que tú y yo seamos del Señor, porque tenemos la suerte echada con el mejor. Tenemos la mejor suerte, tenemos el mejor privilegio, tenemos las bendiciones más grandes que jamás habíamos imaginado. Ahora mira el contraste de Apocalipsis capítulo 8. El séptimo sello se abre, hay 7 ángeles, 1, 2, 3, 4, hasta el 7, preparados para juicio. Y de pronto Juan ve una escena maravillosa. Y dice el versículo 3 y 4 de Apocalipsis 8: otro ángel vino antes que los ángeles tocaran las trompetas de ira de Dios, y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. O sea, hay juicio para la humanidad, pero los santos han orado. Y ellos han orado, y cuando han orado, la oración ha subido y se ha guardado. Y escuchen esto, hermano,
Estos versículos explican la desesperación que nos ocurre a ti y a mí cuando hemos orado y no vemos todavía el resultado de lo que hemos pedido. Dijo el salmista: pacientemente esperé al Señor, se inclinó a mí, entonces oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Luego puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos. Luego puso en mi boca cántico nuevo y alabanzas a nuestro Dios. Todos dicen aleluya. Pero hay una oración que sube y está allí y usted no la ve respondida, y está orando pero no lo ve, y está peticionando pero no viene respuesta todavía, y está gimiendo, ayunando, orando y aún no ve lo que va a pasar. Pero el cuadro dice que cuando los santos oran, sus oraciones son elevadas delante de Dios. Qué idioma tan bello usó el ángel con Cornelio, un hombre que ni era cristiano de verdad todavía, pero era temeroso, era lo que él sabía hacer. Le faltaba un Pedro que viniera a explicarle, pero según lo que él sabía, la luz que él tenía, él oraba a Dios y la misericordia lo alcanzó. Y el ángel vino para decirle: Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Mira a Cristo cuando oraba, dice: alzando los ojos al cielo. Juan 17, alzando los ojos al cielo, dijo Padre, y oró en Juan 17. Hay tantos salmos que hablan de orar levantando la mirada. El Salmo 121, alzaré mis ojos, como dice, a los montes, dice otro, a ti alcé mis ojos, a ti que moras en los cielos. No es que hay que subir siempre la cabeza cuando uno ora, al contrario, a veces hay que humillarse al piso. La idea que da la escritura es que el que ora sepa que su oración no se queda en su boca, está subiendo a la presencia de Dios. ¿Cuántos gritan aleluya por eso? Está subiendo. Me gusta el término que cuando el ángel se muestra a Juan, dice que las oraciones de los hermanos se habían elevado y habían sido colocadas en el altar de oro que estaba frente por frente a la presencia de Dios. Y quiero decir esto, hermano, me da mucha pena decirlo, pero no es el contexto de nosotros, pero solamente para doctrina. Todo lo que uno haga, excepto clamar a Jesucristo para que la oración se escuche bien, se convierte en pecado delante de Dios. Hay gente, por ejemplo, cristianos, que usan un talí para orar. No le ponga fe a eso, porque el talí no le da ninguna perfección a mi oración. La Biblia dice que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Ese fue un dilema que tuvo que lidiar la iglesia primitiva. Hasta Jacobo, el pastor de Jerusalén, tuvo su problema en entender. Y cuando usted lee Hechos capítulo 15, encuentra a Jacobo diciendo: los gentiles no guarden esto, ni esto, ni esto, ni esto, pero los judíos sí. Porque cuando la iglesia comenzó, los apóstoles primeros, los apóstoles del Señor, no fueron los primeros que recibieron la revelación del misterio para los gentiles y del valor de la cruz. Fue el apóstol Pablo. Y Pablo tuvo que ir a Jerusalén a ver a los que eran apóstoles antes que él. Y dice que esperó 14 años hasta que recibió dice que fue por revelación, porque era difícil para Pablo llegar así face to face delante de 12 apóstoles y Matías en lugar de Judas y aquellos hombres que habían caminado con el Señor, y decirle a ellos: dice el Señor que se acabaron los sacrificios, que se acabó el velo, que se acabó la ceremonia, que se acabó el tabernáculo, se acabaron aquellas rutinas, aquellos ritos, se acabó, porque la iglesia inicialmente era judía y los hermanos apóstoles judíos tenían todavía la secuela de la ley y pensaban que Cristo les salvó del pecado, pero que además había que guardar la ley para ser salvo. Y cuando usted lee Hechos 15, usted entiende, ve claro que los apóstoles judíos decían: ok, con los gentiles tengamos consideración, solamente que no coman cosas sacrificadas a los ídolos, no coman comida ahogada, no coman sangre, no forniquen. Pero los judíos cristianos
sí guardan la ley. Y un día le dijeron a Pablo: ¿tú viste, Pablo? Están hablando mal de ti aquí y dicen que tú dices que no guarden nada. Y tú has visto, Pablo, cuántos hermanos judíos han creído en Cristo y todos son celosos de la ley, porque al principio de la iglesia no había revelación clara de que la ley no hacía falta ni a gentiles ni a judíos para entrar al trono de la gracia. Alábale si puedes en esta mañana. Y Dios usó a aquel hombre, a aquel perito arquitecto, y le quitó el velo de frente a los ojos a él, al apóstol Pablo. Y él tuvo revelación de que no solamente los gentiles, sino también los judíos no necesitaban guardar los ritos ninguno, sino que ellos eran también parte, y que Dios de los dos pueblos, Armando, ¿verdad? Corrígeme, Armando. De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación para hacer de los dos un solo y nuevo hombre por medio de la sangre de su cadáver. Si pueden esta mañana, ¿cuántos dicen aleluya? Qué revelación tuvo Pablo de que ahora los judíos oran y los gentiles oran, y que ni a judíos ni a gentiles le hace falta nada más que clamar a Jesucristo. Y cuando usamos el nombre de Cristo abajo de un puente, encima de la cama, en el baño, en la iglesia, en el carro, nuestras oraciones suben delante del trono de la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen aleluya? Qué libertad me da a mí esta mañana saber que el sacrificio de la cruz fue completo, no hace falta nada más. La primera vez que fui a Israel, un pastor me dijo: mira qué lindo el talí, ¿por qué no te compras uno? Yo dije: porque yo no necesito taparme la cabeza para orar, porque yo tengo el sumo sacerdote de todo, el más grande del mundo, que se llama Jesucristo. El camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. ¿Te da gozo a ti eso, hermano? Saber que tus oraciones suben y se elevan delante del Señor. Dice que luego vino un ángel. Este ángel no es un ángel, aparece con la palabra ángel atribuido a mensajero, y tomó nuestras súplicas allí en Apocalipsis 8 y les colocó a ellas mucho incienso y las presentó delante de Dios. Jesucristo es nuestro intercesor y Él perfecciona nuestras oraciones delante del Señor. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8 versículo 34: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Cuántos dicen aleluya? El que también ¿qué? Intercede por nosotros. Mi pregunta es: pero si yo estoy orando por mí, ¿por qué me hace falta que otro ore por mí también? Porque el cuadro de Apocalipsis sitúa que a pesar de que hemos sido redimidos de nuestros pecados, ninguno de los que existimos en Cristo sabemos hacer oraciones perfectas. Quiero decirle, hermanos, que muchas de las respuestas a nuestras oraciones vienen por otros principios que no son necesariamente una gran fe que tenemos. A veces Dios responde por su misericordia. Yo me acuerdo de un hombre en la Biblia que fue sincero, el padre del joven lunático, cuando el Señor baja de arriba de la transfiguración y esperaba abajo un hombre con el hijo endemoniado, y estaban los discípulos ahí. ¿Cuántos había? Había 9 discípulos, habían 3 ahí arriba con él y 9 abajo. Y los 9 quisieron libertar al joven del demonio lunático, pero no pudieron. Y cuando Jesús bajó, el Señor: mira, traje a ti mi hijo, pero tú no estabas aquí. Tus discípulos intentaron, pero no pudieron echar fuera el demonio. Y él dijo: oh generación incrédula y maligna, ¿hasta cuándo voy a estar con vosotros? Traédmelo acá. Y cuando el padre ve que Jesús lo va a auxiliar, dijo: Señor, yo creo, pero ayuda mi incredulidad. ¿Cuántos aquí han tenido un poco de fe? No toda la fe. Y Dios te ha respondido a pesar de que no tienes toda la fe. Hay varios métodos como Dios responde. No siempre es por una gran fe que tenemos. A veces responde por su misericordia. A veces responde porque se complace en hacer un milagro.
Y a veces responde por un principio práctico del Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en el Señor. Es por eso que yo creo un evangelio de gente feliz con Cristo, que adoran a Cristo, que están enamorados de Cristo, que aman al Señor, que alaban al Señor, que se deleitan, que el Señor no solamente es la fuente, el Señor es mi delicia. Y a veces Él responde porque me deleito en el Señor, y Él ve que Él es mi gozo. Aleluya. Si te deleitas en el Señor, Él te dará las peticiones de tu corazón, aquellas cosas que ni siquiera han salido para afuera, que son deseos. Pero el Señor da cosas a la gente que lo hace a Él su delicia. Yo no sé, hermanos, si esto es para los chinos o si aquí también en América puede haber un nivel de cristianismo en que nada me quita que Dios es la delicia de mi vida. ¿Cuántos creen que se puede vivir en este país de lujo y de zapatos lindos y de jamón y queso, y también decir eso me queda en segundo lugar, pero el Señor es la grandeza de mi existencia? ¿Cuántos creen, hermano? ¿Cuántos creen eso? Yo quiero combatir a una iglesia apóstata en estos días que se ha convertido en un sincronismo con el materialismo. Y usted ve a la gente aristocrática, no alaban al Señor, no dicen aleluya, no bendicen, no se ven enamorados del Señor. Y van a las iglesias y les sacan el dinero para otras cosas que no son ampliación del reino de Dios. Y lo que hablan es de economía y de economía y de economía y de finanzas y siembra y cosecha. Y no hablan de que se está acabando el tiempo. Y este es el tiempo de buscar a Dios como nunca antes. Pero yo creo que se puede vivir la vida cristiana todavía aquí en América, aunque hay mucho trabajo, mucho estrés, mucho tráfico. Y aún así, Señor, no tengo a nadie en los cielos sino a ti, y fuera de ti yo nada deseo en la tierra. Alábale, Armando. Mi carne y mi corazón desfallecen, pero la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Tus oraciones suben, y dice la palabra aquí que se guardan. ¿Y por qué hablando de Apocalipsis esto? Porque los santos que estamos aquí nos estamos preparando para no oír el sonido de la trompeta de los 7 ángeles. Y dice la palabra que estas oraciones de Apocalipsis 8 son las oraciones de todos los santos. Y sabe que el contexto está hablando de la oración unida de los santos. Una vez los apóstoles fueron perseguidos, comenzaron a orar, pero no cada uno en su casa. Dice que se reunieron. ¿Se acuerdan? Por allá por Hechos capítulo 4 o 5, y dice cuando oraron y pidieron denuedo y pidieron que la mano del Señor se siguiera extendiendo para que más milagros fueran obrados, el lugar en que estaban congregados aquellos santos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Dice aquí que las oraciones de todos los santos, hablando de la oración unida del pueblo del Señor, qué importante es plegarme a la oración, insertarme a la oración del cuerpo de Cristo, pegarme a la gente que están orando. Por eso los cultos de oración son determinantes para el crecimiento de la vida cristiana. Y escuchen esto, que esto me tiene loco por citarlo aquí, decirlo. Dice este capítulo que 2 veces se menciona aquí la palabra oro para referirse a lo que ocurre con nuestras oraciones que suben delante del Señor. Si usted lo lee conmigo en Apocalipsis capítulo 8, se va a dar cuenta cuando hay la palabra oro 2 veces. La palabra oro 2 veces. Dice Apocalipsis capítulo 8, versículo 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Ahora miren cómo la Biblia, hablando de la oración de los santos, usa la palabra oro. Si tuviera tiempo esta mañana, les pondría el gráfico delante de ustedes, hermanos lindos, sobre cómo el tabernáculo de Moisés, que era toda una imagen de Cristo y su iglesia, comienza con metales de menor calidad y va aumentando la calidad de los metales a medida que entramos a la presencia de Dios. Afuera hay un altar de bronce, después hay una fuente que es de bronce, pero después hay columnas de plata.
y después está el candelero de oro y la mesa de acacia, pero también cubierta de oro. Y después está este altar, el altar de oro, que era aparentemente como un pequeño púlpito o atril, pero de madera, rectangular. Tenía como tres, si no recuerdo mal, 3 codos solamente de alto. Estaba aquí afuera, exactamente frente a la cortina. Y ahí entraba el sacerdote cada día y ofrecía y quemaba incienso delante de la presencia de Dios cada día. Y me llama la atención que aquí se usa el oro para hablarnos de las oraciones de los santos. ¿Sabe, hermano, que el ministerio de oro de la iglesia es el ministerio de las oraciones? No se usa la calidad de oro para ningún otro de los ministerios. Se usa 2 veces ligado con las oraciones de los santos. ¿Captan la idea por qué el pastor insiste mucho en las oraciones? Porque estoy preocupado por las oraciones. Porque podemos hacer todo, pero la calidad, lo que mueve el dedo de Dios en el cielo a favor nuestro, en contra de los enemigos, a través de toda la Biblia, ha sido la oración. La oración mueve el cielo a obrar. Dios se ató a sí mismo a una palabra. Él dijo: si me piden, recibirán. ¿Qué más? Si llaman, se le abrirá. Si tocan, se abre la puerta. El que pide, recibe. El que busca es el que halla. Y el que llama, se le abre la puerta. En otras palabras, hermanos, cuando uno clama al Señor, dijo un hombre llamado Alfred Tennyson, dijo: más cosas se consiguen con la oración que las que el mundo imagina. Los santos oran. Los que no oran no son santos. Porque todos los cristianos oran. Si esta mañana hay un ultrasonido aquí y el Señor te pregunta esta pregunta: ¿cómo está tu vida de oración? Lo que realmente está preguntando es: ¿cómo está tu vida de santidad? Porque oración y santidad van siempre de la mano. Nadie puede ser categorizado santo. Fíjense que las oraciones suben aquí. Y hablo de la santidad lograda en el Calvario, pero de la santidad también lograda como vida cristiana. La vida santa es el fruto de lo que Cristo hizo en el Calvario por nosotros. Él nos santificó en la cruz. Él nos santificó para Dios. Él nos lavó con su sangre. Pero ¿cuántos hermanos han oído tanto en la Biblia que hay que guardarse en santidad? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El que es santo, santifíquese todavía. Porque un atributo que no puede faltar en el que ora es el atributo de la santidad. Hay un hombre inexperto en la Biblia, en Juan capítulo 9, que acaba de ser libre de la ceguera. Y cuando el Señor lo sanó, él tuvo un encuentro tan grande con Jesucristo aquel día, que la gente que lo criticaba a él porque él no era ciego nada, o porque sí que era ciego pero que lo sanó, no es profeta, que es un impostor. Este hombre ex ciego dijo a los que le odiaban, dijo: Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Dios responde en forma exacta a nuestras oraciones. El clamor de los afligidos se oye en el cielo. Yo voy a decir amén a eso. Cuando estás afligido por alguna persona que te quiera hacer la vida imposible, en el trabajo, en tu vecindario, donde quiera, hasta en la casa con los inconversos, recuerda, ora, que la oración de los afligidos también sube a la presencia de Dios. Eso fue lo que le dijo Dios a Caín sobre Abel. Caín, has matado a tu hermano, pero la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y una recomendación, hermanos preciosos en Cristo, que Pedro nos hace es que los que padecen según la voluntad de Dios, dice, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Cuando padezcas, díselo al Señor: Señor, me están haciendo la vida imposible allí en el trabajo. Hay un tipo, un jefe que está endemoniado, una persona que no me entiende. Levántate. Y dice la palabra que este ángel, que era Cristo, tomó mucho incienso y lo echó a las oraciones de todos los santos. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso
con las oraciones de los santos. Ahora le quiero decir, acabando, un secreto. ¿Sabe por qué la Biblia habla de que los santos oraron? Y el ángel, Cristo en este momento, que es criatura, no es criatura sino es creador. Él no fue creado, Él es el creador. Pero la palabra ángel, repito para que todos capten, se refiere a un mensajero. Cristo no fue creado, Él es eterno. Él no es un ángel más, pero aparece a veces como el ángel de Jehová. Y dice, cuando aquel ángel o mensajero añade incienso, Dios percibió olor grato. Dice que subió a su presencia el humo del incienso con las oraciones de los santos. David dijo en el Salmo 141:2: suba mi oración delante de ti como el incienso, y el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Y quiero decirles un secreto, hermano. ¿Sabe por qué aquí se menciona la palabra incienso? Esto va a causar un poquito de impacto. Porque cuando usted escucha que este ángel o Cristo estaba añadiendo incienso frente al Padre a nuestros clamores, el incienso se usaba 3 veces al día en el tabernáculo de reunión. Por eso es que Daniel oraba 3 veces al día. ¿Cuántos dicen aleluya? Habrá cristianos en esta generación que no oran ni una vez al día, que se levantan de la cama, ponen el pie en el zapato, al baño, al desayuno, al carro, al trabajo, viran y el día pasa. ¿Y dónde está lo que Dios usa para añadirle incienso a el clamor? Dios espera que por lo menos los santos vivan una vida de tal comunión que oren 3 veces al día, porque es el paralelo con la palabra incienso. Y eso es en el Antiguo Testamento. Ahora voy a decir una cosa mejor que esa. En el Antiguo Testamento oraban 3 veces al día, y 3 veces al día entraba el levita, y 3 veces al día ofrecía incienso aromático. Era un aroma, aleluya, que Dios olía en su presencia. Y él entraba, oraba por Israel y añadía incienso, y Dios percibía, oía el clamor y percibía el clamor como un olor fragante. Dice por eso la palabra que la oración de los justos es el gozo de Dios, porque Él la oye y Él huele perfume agradable cuando oramos delante del Señor. Y termino con esto: en el nuevo pacto no hay que orar nada más 3 veces al día, porque en el nuevo pacto nosotros tenemos libertad para vivir en comunión con el Señor más de una vez, más de 2 veces, más de 3 veces al día. La vida cristiana es simpática, es linda, es bella, es un amor con Cristo. Algunos de los que están casados ya se le olvidó el tiempo de noviazgo, ya ni se acuerdan. Ya Ale ni sabe cómo fue aquella vez que enamoró a mi hermana. Ya no se acuerdan de eso. Y nada más que el día de aniversario de boda, hay un cariñito allí y todo eso quizás. Pero hay gente roja que se ha puesto rojo. Pero con Cristo la vida cristiana es una oración que sube continuamente. No solamente para ordeñar bendiciones, como la gente que viene a América a ordeñar América y hablan mal de América. Yo lo votara de aquí para su país. Sí. Vienen aquí y tienen food stands, y lo tienen, y tienen todo, y tienen un carrito, cuando en Cuba andaban en una yegua, un caballo en su país, y andaban allá todo harapiento. Vienen aquí, tienen ropita, y tienen cositas buenas, y tienen aire acondicionado en el carro y en la casita, y hablan mal de los Estados Unidos. ¿Qué hacen aquí entonces? Dios no es Dios para que ordeñemos bendiciones. Dios es Dios para que también suban oraciones que le den gloria, que lo eleven, que lo pongan en alto, que lo enaltezcan, que le digan: porque para siempre es tu misericordia. Hermano, esa vida de oración perfuma el cielo, porque tenemos a la derecha del Padre a un sumo sacerdote que añade incienso a nuestras imperfectas oraciones.
Y el Padre huele. Qué lindo mi pueblo alabando mi nombre, dice el Padre. Qué lindo. Esa jovencita está preocupada por muchas cosas, pero veo que está deleitándose en mi presencia. Ese hermano, aquella hermana que aún tienen peticiones que aún no les he dado completamente, pero me están honrando continuamente, me están alabando continuamente. Y Dios añadiendo, el ángel del cielo, Cristo, el sumo sacerdote, añadiendo incienso a nuestros clamores. Porque cuando las oraciones se acaben de subir y los que oran se rapten al cielo, los 7 ángeles van a comenzar a tocar las trompetas. Yo no voy a estar aquí. Me estoy cuidando porque no los quiero oír tocar la trompeta esa. Yo quiero oír la otra trompeta, que Él viene con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Mientras que estemos aquí, oremos por los que están en el pecado. Oremos por la familia sin cesar. Dios le gusta, Él huele olor fragante de una madre, un padre, una esposa, un esposo, orando por la querida familia que aún no es salva. Al momento que Dios quiera, los va a atrapar su gracia. Los va a atrapar su gracia. Los va a atrapar su misericordia. Los va a salvar el poder de Jesucristo. Haga que el cielo huela. Ore que le añadan incienso. Ore que la oración va a ser asegurada en el cielo. Ore en el nombre de Jesús. Ore sin otro nombre. Ore en el nombre de Jesucristo. Ore sin cobertura. Ore con libertad. Y el cielo está abierto para escucharle. Porque cuando se acaben estas oraciones, entonces en el 7º sello se van a comenzar a tocar trompetas, hermanos. Como cuando Abraham oró por Sodoma. Y cuando acabó de orar Abraham, hubo 2 cosas idénticas a lo que va a pasar en este fin del tiempo. Dios salvó al que era de la línea de Dios. Y cuando lo salvó, luego envió su juicio para la humanidad. Las oraciones de los santos tienen 2 papeles. Uno, salvar, interceder por los que están, porque aún los que no están se metan, porque la gente vuelva a Dios y conozca al Señor. Pero cuando se acaben estos clamores de bondad, Dios usará nuestras oraciones cuando ya estemos arriba para decir: el mundo no les creyó a ellos, no recibieron el amor de la verdad, dice Pablo, para ser salvos. Ahora les espera las copas de la ira de Dios. Qué triste es no orar. Qué triste es no clamar. Qué lindo es participar en lo que vendrá para los santos y tristemente para los que no conocen al Señor, porque hay millones que se van a perder. Hagamos algo por ellos. Por lo menos intercedamos y hagamos nuestra parte entregándole un tratado, una palabra, una voz de Dios. Quiero que sepan esta mañana, y con estas palabras termino realmente: ninguna de tus oraciones se ha perdido. Están guardadas. Están guardadas. Están guardadas. Están guardadas. Y Dios está próximo a responder la oración. Mientras no vea la respuesta, usted siga orando, que hay todavía más incienso para añadir. Ninguna de tus oraciones se ha perdido.